Buenos días a todos nuevamente. Y entonces entramos en el temita de ecuaciones con números racionales. Entonces, aquí una pequeña definición. Dice que podemos expresar una situación de la vida cotidiana mediante alguna formulación matemática donde podamos determinar los valores de algunos elementos que sean desconocidos en dicho momento, para así darle solución al problema planteado. Para ello, hacemos el uso de ecuaciones donde intervendrán valores conocidos. Ese valores conocidos los vamos a conocer como constantes, o sea, son valores que no cambian en el problema. Y los valores a encontrar, es decir, los valores desconocidos o también llamados variables o incógnitas. Profe, ¿quién está rayando? Entonces, en el primer ejemplo dice, un bus de transporte escolar es pintado de color amarillo y negro, así típico de los buses eh, que uno ve en las películas, que son todos pintados de amarillo y negro. Pero si ustedes se dan cuenta, la mayor parte es amarilla y tienen algunas franjas negras. O sea, se gasta mucho más color amarillo que negro. En pintura amarilla se han gastado 10.35 litros y la cantidad de pintura total es de 17.15 litros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos litros de pintura negra se han usado para pintar dicho bus? En este caso entonces lo voy a plantear de la siguiente manera. Dame un segundito, Alejandro, ya te voy a dar la palabra. Dime, te escucho. Alejandro. Bueno, me alzó la mano, pero no dice nada. Ahora sí, Dime. Hola. profe, o sea, esto es como una ecuación normal. Usted coloca el primer valor, luego coloca más, la Ajá, variable, igual ajá. 17,15 litros. Muy bien, exacto. Y Pero luego las va entonces pasando así por va a encima, explicar, ¿no? va a explicar el por qué va de esa manera. Sabemos que el bus tiene pintura amarilla y negra, ¿cierto? Que eso sumado en total nos da un consumo de 17.15 litros. Es adicionado, porque yo cojo la cantidad de pintura amarilla y le sumo la cantidad de pintura negra y eso me daría el total. Por eso va en forma de suma. Pero bien, nosotros de estos dos datos de amarillo y negro conocemos la cantidad de pintura amarilla, que como bien lo dijo Alejandro, era de 10.35 y pues simplemente nos queda por encontrar el valor de la cantidad en litros de la pintura negra, que la voy a representar con la letra N. Entonces aquí tenemos simplemente una ecuación donde hay dos valores conocidos que vendrían siendo las constantes y N, que sería en este caso la variable. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es coger este valor y pasarlo para el otro lado de la igualdad. Aquí este valor está positivo. Observe que aquí adelante no tiene ningún signo. Si está positivo, entonces, ¿cómo pasaría al otro lado de la igualdad? Miguel, lo escucho. Profe, pasaría a ser negativo. ¿Pasaría a ser negativo o pasaría a restar? Restar. Muy bien, eso es correcto. Entonces, aquí la nueva ecuación me va a quedar de la siguiente manera. N va a ser igual a 17.15 menos el nuevo valor que nosotros acabamos de trasladar en la ecuación, que es 10.35. Entonces, simplemente tenemos una resta. Esa resta la voy a hacer acá. La voy a ubicar de manera vertical. 17.15. Perdón. 17.15 menos, y ojo, este valor
que ubicarlo de modo que todas las comitas decimales queden en la misma columna. Siempre debemos cumplir con esa condición, que la comita decimal quede en la misma columna. Muy bien. Entonces, iniciamos con la resta. 5 menos 5 nos va a dar 0. Bien. Ahora, aquí tenemos un 1. Pero yo a 1 no le puedo restar 3. Entonces aplicamos lo que usted conoce, que es venir donde el vecino, a que me preste una. Entonces esto no quedaría en 1, sino en 11. ¿Cierto? Y ya a 11 sí le puedo restar 3. A ver, si a 11 le restamos 3, eso nos quedaría en 8. Bien. Las comitas debajo de las comitas. Entonces aquí viene la comita decimal. Ese que prestó una habría quedado en 6, ¿cierto? Si así le restamos 0, pues me da 6. Y si a 1 le resto 1, pues me va a dar 0. Ese 0 no hay necesidad de ponerlo. Recuerde que 0 a la izquierda no interesa. Entonces, ya aquí podemos dar la respuesta a la pregunta. N, que es nuestra variable, sería igual a 6.80 o simplemente 6.8. Recuerde que también los ceros después de la coma, esos ceros no importan. ¿Listo? ¿Alguna duda? Profe, Dime. pues ahí lo que usted dijo del cero, que no vale nada. Entonces, por ejemplo, si digamos que ese cero no hubiera sido un cero, no que hubiera sido, por ejemplo, un 4, ahí sí habría que ponerlo. Claro, en ese caso sí, porque ya es un valor que sí importa. O sea que el único que no tendría como mucho interés después de la coma sería el cero. Sí, que estén al final. Después Ah, de la ok. coma, al final. Pues es decir, supongamos si tengo este número, que no fuera 6,80, sino 6.08. Así. Si yo tuviese este número, ahí, mira que este 0 sí está después del punto decimal, pero no está al final. Yo este 0 no lo puedo eliminar. Ah, Este no se sí. puede cancelar. Pero si está al final, sí. Si Ah, está en el bueno, medio, no. Y si está aquí al principio, o sea, si ese 0 estuviera aquí al principio, también. también se puede eliminar. Pero si está en Ah, medio del número, no. ah, ¿Listo? bueno, listo. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, perfecto. Entonces, vamos para el segundo ejemplo. El área de un rectángulo es de 43.24 centímetros cuadrados. Si el ancho es de 6.12 centímetros, ¿cuánto mide el alto? Entonces, lo que voy a hacer es, primero que todo, dibujar la situación. Sé que es un rectángulo. Y en ese rectángulo vamos a ubicar los datos que me están dando. El primer dato que me están dando es el área. Es decir, que todo lo que está aquí dentro, toda esta medida de aquí dentro, es de 43.24. 43.24 centímetros cuadrados. Así. Bueno. La otra medida que me están dando es el ancho. Bueno, usted debe saber que todo rectángulo está compuesto por dos medidas. El ancho, que va a ser este. Este es el ancho. ¿Y cuál es la otra medida? Chicos, aquí tenemos ancho. ¿Cómo se llama esta otra medida, Alejandro? El alto. Claro, bien, esta otra medida, que esta es la que no conocemos. Aquí es donde está la incógnita. Esa sería el alto. Esta que tenemos aquí es el alto.
Y esa es precisamente por la que nos están preguntando. ¿Cuánto mide el alto de esta figura? ¿Cuál es su altura? Bien, entonces, ¿quién me puede decir cómo se calcula el área del rectángulo? Pregunto por el área porque desde el principio nos están dando el área. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Profe, pues Mateo me alzó la manito. Dime, Mateo. Multiplicando lado por lado. Bueno, ese sería en un cuadrado, pero digamos que aquí también funciona. Si yo multiplico este lado de 6.12 por este lado, que es el alto, pues me daría la altura. Pero recuerden que el área de un rectángulo es ancho por alto o base por altura, como lo quieran llamar. Entonces lo voy a escribir aquí. El área de cualquier rectángulo, estoy hablando de rectángulos, el área de rectángulo sería igual a base, o en este caso el ancho, en de entrada del ejercicio me están diciendo que es ancho por alto. De estos datos, pues de estos tres datos, conozco dos. Conocemos la altura, que la altura es de 43.24 centímetros cuadrados. Perdón. Lo está haciendo con texto. Vamos a hacerlo con este mejor. Teníamos el área que es igual a ancho por alto. Donde el área, vuelvo y repito, es de 43.24 centímetros cuadrados. Y también conocemos el ancho. El ancho, este ancho, que de entrada en el ejercicio nos están diciendo que es de 6.12 centímetros. Por la altura, en este caso la altura, pues la voy a representar con una variable. Generalmente se representa con la letra H. Generalmente. Entonces voy a poner aquí H. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para despejar esta ecuación que tenemos acá? Muy sencillo. Si esta es la variable, si esta es la variable altura, y queremos dejarla sola, pues entonces lo que tendríamos que hacer es coger este numerito, este, que está multiplicando, y pasarlo al otro lado de la igualdad. Como está multiplicando, pues debe llegar al otro lado a hacer lo contrario. ¿Qué haría entonces? Miguel, lo escucho. pasa a dividir. Muy bien, pasa a dividir. Entonces, continuando acá, esto va a ser de la siguiente manera. 43.24, perdón, sí, sobre, me faltó el centímetros. Centímetros al cuadrado, sobre, o dividido, es lo mismo, 6.12 centímetros. Eso sería igual a H. Bien, entonces vamos a hacer esta división. Pero entonces acá voy a recordar un temita que nosotros vimos, si mal no estoy, la semana pasada. ¿Cómo convertir este número que tenemos, este número decimal, en fracción? ¿Cómo se puede convertir ese número en una fracción? Mateo. Bueno, siempre participan los mismos. Se multiplica por 10 décimos. Por 10 décimos. Y, Bueno, y abajo se le pone el 1. más o menos, pero no del todo. Voy a escribir este numerito, el 43.24, por aquí aparte. Y lo vamos a convertir en fracción. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan, yo les preguntaba por cuántos decimales tiene este número. En este caso, este numerito tiene 2 cifras decimales. Entonces lo que hacíamos era escribir exactamente el mismo número, el
43.24 sin la coma sobre y aquí abajo teníamos que escribir un número, que era un 1 con muchos ceros. ¿Cuántos ceros? La cantidad de ceros era la misma cantidad de cifras decimales que tenía este número. Es decir, si aquí habían 2 cifras decimales, pues entonces aquí abajo teníamos que poner 2 ceros. Y ahí me quedaba convertido en una fracción. Eso mismo que acabo de hacer con el 43.24 lo voy a hacer con el 6.12. Entonces, aquí aparte, voy a poner 6.12, que sería igual a escribir el mismo número pero sin la coma, sobre, y me fijo en la cantidad de cifras decimales, que en este caso también es 2, y le ponemos los ceritos, que en este caso también son 2. 2 ceros porque tiene 2 cifras decimales. Aquí lo mismo, 2 ceros porque tiene 2 cifras decimales. Entonces, ya lo que voy a hacer es, dime Miguel Ángel, te escucho. Pues, yo no sé si estoy confundido o algo así, porque pues yo me acuerdo que en las otras clases era que cuando empezamos a ver los números racionales, pues Ajá, y los decimales y cómo convertirlos, sí. pues yo me acuerdo que había como otro proceso que era como de cogerlos y sumarlos y dividirlos, algo así. Bueno, era una división, es decir, yo puedo convertir una fracción en decimal haciendo la división, pero si tengo el decimal, para convertirlo en fracción, simplemente hago este proceso Ah, o sea que si eso hubiera que convertirlo otra vez en fracción, en decimal. el decimal, habría que hacer esa división. Sí, si yo quisiera convertir esta fracción en decimal, tendría que hacer la división. Aunque aquí muy Mm, fácil porque simplemente ya tenemos el ah, resultado. Pero sí se ah, haría la división. ah, Bien, entonces, continúo acá donde íbamos. Habíamos dicho que h era 43.24 sobre 6.12, pero acabo de convertir el 43.24 en fracción y el 6.12 también lo acabo de convertir en fracción. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir esos valores. ¿Quién era 43.24? Pues aquí lo acabamos de encontrar. 4.324 sobre 100. Mire que acabo de convertir este número que estaba en decimal en una fracción. Y ese numerito estaba en centímetros cuadrados. Bien. Eso mismo voy a hacer con el 6.12. ¿Quién era o quién es, en este caso, el 6.12? Pues ya lo acabamos de convertir. Es 612, uy, perdón, 612 sobre 100 centímetros normalitos. Bien. Y aquí aplico algo que también hemos visto en ocasiones anteriores. Hola, te escucho. La ley de la oreja. Muy bien, ley de la oreja o ley de extremos y medios, donde tenemos que multiplicar los de afuera y los de adentro, o sea, los extremos y los medios. Entonces, continuando, esto nos va a quedar h igual, una fracción. En el numerador vamos a poner el resultado de los productos externos, o sea, del 4.324 por 100. 4.324 por 100. 4.324 por 100. Centímetros cuadrados, que era el que estaba en el numerador. Y en el denominador vamos a poner el producto de 612 por 100. 612 por 100 centímetros. Bien. Y acá, pues ya prácticamente estamos terminando. H va a ser igual y va a mencionar lo siguiente.
Primero, observe que tanto el numerador como el denominador están siendo multiplicados por 100. Es decir, que podemos cancelar el 100 de arriba con el 100 de abajo. ¿Cuándo puedo cancelar yo? Cuando estén multiplicando. Si aquí en vez de un producto hubiese una suma o una resta, ya no los puedo cancelar. Solo puedo cancelar en las fracciones cuando estén multiplicando. Como son los mismos valores, entonces cancelo y cancelo. El 100 de arriba con el 100 de abajo. Lo mismo va a suceder con los centímetros, pero ojo, aquí centímetros está elevado al cuadrado, es decir, que hay dos de ellos. Mientras que aquí abajo está un centímetro solito, entonces podemos cancelar uno de abajo con uno de arriba. Pero arriba habían dos, entonces arriba sí me va a quedar un centímetro, mientras que en el denominador no me van a quedar centímetros. Entonces, continuando aquí, nos va a quedar también en fracción, pero ya sin los factores de 100, es decir, el 4324 sobre 612. Y esto ya iría medido solamente en centímetros. Y observe que tiene mucha lógica. Una altura se puede dar en centímetros, que sería la medida de acá, no en centímetros cuadrados. Bien, y aquí viene lo que me decía Miguel Otálvaro ahora, cómo convertimos esta fracción en un decimal, dividiendo. Te escucho, Miguel. Profe, porque pues en la operación, pues en qué influye ahí los centímetros que usted los canceló y todo, no habría que pues simplemente hacer la operación y dejar eso de lado, ¿o qué? Pues No, porque yo no los puedo dejar así. Además, porque es que, mira, si estamos hablando de unidades de medida, como lo es en este caso, tanto el ancho como el alto tienen que tener su unidad de medida, que en este caso serían centímetros. Y mira esto, el 6.2 se va medido en centímetros. La altura que tenemos aquí, esa altura, también iría medida en centímetros, ¿cierto? Permítame, yo ancho esto un poquito. Ahí sí, esa altura iría también medida en centímetros. Y sucede que cuando yo multiplico base por altura, cuando yo hago ese producto de ancho por alto, pues básicamente estoy multiplicando los valores, es decir, el 6.12 y lo que acabamos de encontrar de alto, pero también estaría multiplicando sus unidades de medida, es decir, centímetro por centímetro. Y cuando yo tengo centímetro por centímetro, que nosotros vimos teoría de los exponentes en algunas ocasiones, cuando yo tengo centímetro por centímetro, esto es un producto de potencias de igual base. ¿Y qué decía la propiedad? Que si tengo un producto de potencias de igual base, pues pongo la misma base. ¿Y qué hacía con los exponentes? lo suma. Los sumaban. El exponente de este primer centímetro es 1. El exponente de este siguiente centímetro también es 1. Entonces la suma va a ser aquí 2, o sea, va a quedar elevado al cuadrado. Que si usted se fija, es justamente el área de la figura que va medida en centímetros cuadrados. Además, un rectángulo tiene dos dimensiones, el ancho y el alto. Cuando hablamos de esas dos dimensiones, justamente aparece ese exponente cuadrado aquí, porque posee dos dimensiones. Una dimensión es el ancho, entonces la otra dimensión la debe tener el alto. Por eso me quedan centímetros lineales. ¿Listo? Ah, listo. Bien. Chicos, fracción donde tanto el numerador como el denominador son pares, o sea que los podemos simplificar. Entonces vamos a empezar a simplificar esto aquí. H va a ser igual y vamos a sacarle la mitad a ambos números.
Primero, la mitad de 4.324. Eso vendría siendo 2.162. Perdón, 2.162. Y el 612 también tiene mitad. La mitad de 612 es 306. Siguen teniendo mitad porque siguen siendo pares. La mitad de 2.162 es 1.081. Bien. Y la mitad de 306 es 153. Muy bien. Ya aquí no tienen mitad. Habría que analizar si tienen tercera. ¿Hay alguien que me pueda decir si esa fracción le podemos sacar tercera? ¿O cómo me doy cuenta si algún número lo puedo simplificar por 3? Miguel, Mateo, lo escucho. Para darse cuenta si es múltiplo de 3 hay que sumar todos los números. Sumamos, muy bien. Si yo hago la suma, 1 más 8 me da 9, más este otro 1 me da 10. Y resulta que el 10 no es múltiplo de 3, o sea que no se le puede sacar tercera. Dime, Miguel Ángel. No, profe, iba a participar, pero no levanté la mano a tiempo. Ok, listo. Muy bien. Entonces, ya que como no puedo simplificar, en este caso como ya no podemos simplificar, ya sí nos toca hacer la división de 1081 entre 153. Esa división pues tocaría hacerla normalita, como usted sabe, dividir 1081 dividido 153 y empezamos a preguntar cuántas veces cabe el 153 en el 1081. Si mal no estoy, deben de ser 6 veces. 600, sí, más o menos. 6 por 3, 18. Voy a poner el 8 aquí. Y llevamos una. 6 por 5, 30. Y una que llevábamos, 31. Pongo el 1 y llevamos 3. 6 por 1, 6. Y 3 que llevaba 9. Ese 9 lo ponemos aquí y ya, entre estos valores hacemos una resta. Bien, al 1 no le puedo restar 8, entonces voy donde el vecino a que me preste, esto se convierte en un 11, 11 menos 8 me da 3, este 8 como prestó quedó en 7, si a 7 le restamos 1, me da 6, y a 10 le restamos 1, perdón, a 10 le restamos 9, nos daría 1. Observe lo que sucedió aquí. Me dio 163 y el 163 es mayor que 153. O sea que podía caber una vez más. Entonces voy a borrar lo que hice y en vez de poner un 6 vamos a poner un 7. Y volvemos a repetir. 7 por 3, 21. Llevo 2. 7 por 5, 35. Y 2 que llevaba me daría 37. Pongo el 7 y llevamos 3. Y 7 por 1, 7, y 3 que llevaba nos va a dar 10. Y hacemos la resta. 1 menos 1, 0. 8 menos 7, 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Nos queda como residuo 10. Entonces podemos decir que la altura, ya aquí para terminar, h, es aproximadamente igual. Ese igual así curviadito es que es aproximado. Aproximadamente igual a 7 centímetros. Y ahí terminamos. Ya este ejercicio sí estuvo un poquito más largo, pero valió la pena. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Dudas, preguntas. Miguel, lo escucho. Profe, porque, pues ahí, porque sería aproximando.
Por una razón muy sencilla, Miguel. Mira lo siguiente. Yo aquí podía seguir con la operación. ¿Cómo? Pues poniendo una coma y agregando un 0. Y el 153 en el 100 no está, entonces agregaba otro 0 y hubiera seguido con la división. Y es más, te voy a mostrar, mira, te muestro aquí, vamos a abrir esta. La división era 1081 en 353. 1081 dividido 153. Y mira que nos da todo esto. 7.06535, bla, bla, bla. Yo lo que estoy diciendo es que es un resultado aproximadamente igual a 7 botando todos estos decimales. ¿Por qué los estoy botando? Porque es que si estamos hablando de centímetros Eso no da. y vamos a hablar de 0.06 centímetros, imagínate que esa medida de acá, o sea, este primer 6, no alcanza ni siquiera a ser 1 milímetro. Es mucho más pequeñito que 1 milímetro. Entonces es una medida muy pequeña. Entonces por eso digamos que la puedo Aproximar. obviar y aproximo el resultado a 7. Sí, señor. Bueno. ¿Listo? Listo. Gracias. Bien. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Saben que les mando el documento en un minutico y el video también se los mando ahorita apenas lo tenga listo. Hola. Recuerden que ustedes tienen unas actividades en la plataforma de Norma para realizar. Primero vamos a evacuar esas actividades y después, cuando ya hayamos terminado con esas actividades, que si mal no estoy cierran hoy, entonces programamos unas nuevas, con la idea de no bombardearlos mucho con tanta cosa que hacer. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Bueno, chicos, muchas gracias a todos por asistir. Feliz día. Chao. Chao, Chao. profe. Chao, chao. Chao, pro. Chao, chao. Chao. Chao.